Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio de R&R Radio Online, aquí en su programa de personalidades empresariales. El día de hoy contamos con un joven que se dedica a cuestiones de salud y bueno, él nos va a explicar de qué se trata y cómo se hace. Estamos con Claudio Flores Herrera. Claudio, bienvenido. Muy buenas tardes a este espacio. Gracias, muy amable por la invitación, a usted y a todo su público. Les agradezco muchísimo su espacio. Bueno, quienes conocemos a Claudio de hace tiempo, bueno, sabemos que es dedicado a su profesión, pero para quienes no lo conocen, ¿quién es Claudio Flores Herrera? Bueno, yo soy licenciado en podología, me dedico a la podología clínica en todo su aspecto y con todas sus especialidades. ¿Qué es lo que hace un podólogo? El podólogo es el encargado de la rama de medicina de ver la funcionalidad y la salud de los pies de cada persona. En este caso, eh, ¿por qué buscar o por qué dedicarse a esta rama de la medicina? Porque es una rama de la medicina que prácticamente la mayoría de las personas no saben que está dentro de la medicina el cuidado y el bienestar de los pies. Entonces es fundamental tanto para el paciente diabético como para el no diabético tener una salud favorable en sus pies, tanto al momento de caminar o al momento de hasta cortarse una uña para que no esté enterrada. Ahora bien, ¿qué consecuencias puede haber si hubiera una situación, bueno, como bien lo señala, de una uña mal cortada o de maltratada? ¿Qué puede pasar? En el menor de los casos puede llegar a una infección simple, en el cual se trata con antibiótico y quitando la uñita enterrada. En el peor de los casos, siendo diabético, puede llegar a una necrosis y después una posible amputación del dedo o de la parte inferior del pie. Entonces puede representar perder la extremidad. Así es. Si no es bien tratada, no es bien cuidada, sí se puede llegar a una posible amputación. ¿Cuáles son los cuidados básicos que debemos tener con nuestros pies? En general, todos los días estarnos checando los pies, que no tengamos alguna ampolla, que si tenemos alguna callosidad que duele un poco de más o diferente a la normal, cuidársela, que no esté blanda, que los pies nunca estén sudorosos o nunca estén mojados, por así decirlo, húmedos, para que no haya contaminaciones o infecciones como hongos. Y esas recomendaciones generales, bueno, ¿qué pasa si no las atendemos? En la mayoría de los casos no pasa más que darle un tratamiento más completo de antibiótico o antimicóticos. Pero peor de los casos, perdón, estaríamos hablando de pacientes diabéticos descompensados, mal cuidados, que pudieran llevar a pérdida de la extremidad. Ahora bien, ahora sí que como bien lo señala, ¿por qué dedicarse a esta rama en Durango? Bueno, principalmente yo pertenezco al estado de Durango y mi mentalidad siempre fue terminar mis estudios, regresarme a mi ciudad natal. Al darme cuenta que aquí en Durango había una problemática con muchas de las clínicas que hay en podología que no son podólogos como tal, me di cuenta que había mucha mala información al respecto de lo que es un podólogo. Prácticamente estaríamos hablando que todavía en muchas partes de aquí de la ciudad nos consideran como unos pedicuristas o callistas. Al venir al centro de cuidado del pie, pues sí damos la importancia de lo que es un podólogo a un pedicurista, las diferencias que pueden llegar a ser. ¿Y cuáles pudieran ser, por ejemplo, a nivel profesional? ¿Qué cambia de un pedicurista a un podólogo? Bueno, para empezar, el podólogo tiene una formación teórica práctica desde el inicio de la carrera, tiene un estudio, y el pedicurista es empírico, lo aprendió del abuelo o del padre. Otras de las cuestiones que dentro de los consultorios o cubículos podológicos pudiéramos llevar a cabo ciertas cirugías
no ambulatorias que en otros consultorios no se pueden llevar. Utilizamos bisturís, que un pedicurista no puede utilizar un bisturí como tal. Llevamos una norma de sanidad ante COFEPRIS que nos permite usar ciertos regímenes como jeringas, agujas, hojas de bisturí, todo con un régimen esterilizado y en buen uso en toda su capacidad. Muy bien. Y generalmente, bueno, como bien lo señala, esto es por tradición muchas veces familiar. Pero ¿qué pasa en el sentido de que, bueno, que hay complicaciones, en este caso, pueden llevar a la que la persona caiga en un hospital? Sí, hay muchos casos donde posiblemente tengan una pequeña infección por alguna dermocomicosis, algún honguito en la planta del pie, que lo pudieran confundir con otra alteración que no es, y dan tratamientos que pueden llegar a poner en riesgo el pie. Eso conlleva a la hospitalización del paciente y a una posible amputación. No, pues entonces sí hay que tener cuidado. ¿Cuáles serían de entrada las recomendaciones que hay que darle, por ejemplo, a una persona adulta mayor a comparación de una persona adulta o persona joven o inclusive hasta un niño? ¿A quién hay que darle recomendaciones para que cuide esta parte de su cuerpo? Es en general. Las recomendaciones es en general. La podología no exhibe que una persona adulta mayor a un niño pueda tener las mismas enfermedades, ¿no? Cualquier persona puede tener los mismos padecimientos y enfermedades en el pie. Todos los cuidados son esenciales en cada ámbito, tanto desde la niñez hasta la adultez. ¿Qué es lo que cambia? Únicamente cambia la forma del pie y la forma de las uñas, que hay que tratarlas nosotros como profesionales. Pero en general hay niños o bebés que ya nacen con uñas enterradas porque es por genética, ¿sí? Entonces, ahí la recomendación es decirle a los padres cuál es el corte que deben de llevar en este caso para que no se sigan enterrando las uñas, o bien darles algún tratamiento a los bebés no invasivo para poder ir mejorando sus uñas con respecto va creciendo el menor. Y estamos hablando pues de que la atención a los pies debe ser desde bebés casi casi. Desde bebés, así es. Podológicamente se puede hablar que a un niño se le puede tratar a los pies a partir de los 3 años en adelante en cuestiones a lo que son las plantillas. ¿Por qué? Porque a los 3 años es cuando el niño o el menor ya tiene formado lo que es el arco del pie, y ahí sabemos si tiene pie plano o tiene pie cabo, y de ahí podemos empezar a descartar posibles desviaciones y las podemos tratar con las plantillas utilizadas. ¿Qué pasa, por ejemplo, en los casos de donde venden cortaúñas en algunas farmacias de cortaúñas para bebés? Bueno, en general, yo como podólogo puedo decir que el corta uñas es una herramienta que todo el mundo tenemos en la casa, pero que no debería de usarse porque lastimamos más de lo que es. Si tenemos una uña bien cuidada, una uña bien tratada, pues no hay problema de usar un corta uñas porque no va a modificar su crecimiento. Pero ¿qué pasa cuando sentimos que el piquito está un poquito de más, que nos está calando, que nos está lastimando? Queremos meter el corta uñas a los lados de la extremidad, y es cuando modificamos el crecimiento de la uña. Entonces, no es muy recomendable. Lo recomendable sería comprar una alicata para poder cortar la uña y tener un corte más preciso y más recto de la tal. De manera que no represente molestias. De manera que no represente riesgo ante la salud del dedo o del pie. ¿Qué pasa si de repente pudiera haber este tipo de molestias? ¿Cambia nuestra forma de caminar y puede cambiar la estructura ósea, la columna vertebral? Claro, al momento que nosotros sentimos algún tipo de molestia en el pie, inclusive con una sola piedrita que pisemos o que la tengamos dentro del zapato, ya empezamos a caminar un poquito chuecos, ya eso nos dice que tengamos que, bueno, al momento de caminar mal, empezamos a tener callosidades. Eso es por una mala pisada. Eso perjudica que todo nuestro sistema musculoesquelético se esté deteriorando cada vez más. Ahora,
hablando de una uñita enterrada, si la tenemos ahí constantemente, es posible que por no acudir con un profesionista nos pueda modificar todo este tipo de afecciones. Entonces sí, hay que estar al pendiente, pues. Ahora, y más que nada porque el pie, bueno, es la base de nuestro cuerpo. Es quien nos carga todo el tiempo, para arriba y para abajo, y es lo único o es lo último al que le damos importancia y atención en general como tal. Hay que recordar que el podólogo siempre tiene que ser parte de la medicina, como lo que es el dentista, como es el médico familiar, como es el nutriólogo. También la podología debe de incluirse parte esencial de nuestro hábito de salud. ¿Por qué a veces no le ponemos atención a los pies? ¿Por qué los dejamos hasta en último lugar? Porque no se tenía el conocimiento adecuado de lo que es un podólogo. La carrera de la podología como tal tiene 30 años como tal de ser al principio como una carrera técnico-profesional y tiene unos 10 años de ser licenciatura. Entonces es una carrera prácticamente nueva que en muchos lugares del país se desconoce que el podólogo ya es parte esencial de la salud y que en algunos estados todavía dicen que el podólogo sigue siendo un pedicurista, cuando hay estados donde ya permiten podólogos dentro del instituto en el IMSS, en el ISSSTE y en salubridad. Yo creo que cada estado tiene que ir reformándose y ahí ir haciendo campañas para poder eh, generar una conciencia total de lo que es el podólogo. Ahora bien, dentro de los pies, bueno, vemos casos un poco especiales, porque hay casos que se dan por nacimiento, como los dedos en garra, como el pie cabo, como de este tipo de situaciones que se presentan precisamente por los huesos en el pie. ¿Qué pasa también en esos casos o en el pie plano? Que bueno, que sería otra de las formaciones que se dan desde niños. Bueno, si dejamos de atender lo que es un pie plano, como tal, pues, el niño cuando empieza en su adolescencia o en su adultez puede presentar dolor a mitad de la planta del pie, lo que se le llama la bóveda plantar. Pero si se trata a tiempo, podemos corregir esa afección haciéndole poco a poco su arco, mientras que va creciendo el menor, hasta ir solidificando totalmente sus huesos, que llega a una edad entre los 18 a los 21 años de edad, cuando ya se puede decir se termina el tratamiento de unas plantillas, de un tratamiento ortopédico, por así decirlo. ¿Qué pasa en los casos, por ejemplo, los dedos de garra? Los dedos en garra también son desviaciones o afecciones de los pies por un mal tipo de calzado. Regularmente lo empezamos a ver en las mujeres que empiezan a utilizar lo que son los tacones, zapatos en punta, que empiezan a modificar sus dedos y empiezan a hacerse garra. El tamaño de los tacones importa mucho porque mientras más tacón use la mujer, empieza a tener un pie cabo o un pie equinocabo, donde empieza a modificar lo que es la planta del pie, lo que le llamamos metatarso. Eso implica a que se empiecen a hacer los famosos dedos en garra o dedos en martillo. Ahora, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, antes se decía que la persona caminaba como pollo espinado? En el sentido de que, bueno, de que el caminar era muy ligero, pero al mismo tiempo era muy apenas hacia el suelo, ¿no? Bueno, ahí ya son cuestiones ya genéticas que ya nacen con ese tipo de afecciones en los pies. En algunos casos son operables y en otros no. ¿Qué pasa? Que este tipo de cirugías en México todavía son con costos muy elevados, muy excesivos, que en la mayoría de los hospitales de gobierno no las practican por lo mismo alto de los costos. Pero también a veces es necesaria una operación quirúrgica, ¿no? Que a veces puede hasta darse
para corregir estas situaciones en los pies. Sí, efectivamente pueden ser operables, la mayoría son operables, pero como le comento, como son muy costosos, todavía el servicio de salud público no puede costear el material que se puede llegar a utilizar para los niños más que nada, porque eso se debe de tratar desde bebé, para que empiecen a crecer los huesos junto con el bebé, para que no hayan posibles cirugías posteriores más adelante. No, muy bien, entonces hay que tener pues cuidado desde que el niño nace. ¿Qué es lo que tienen que hacer los papás con estos niños? ¿En qué se tienen que fijar? Pues más que nada son cuestiones genéticas, sí. Afortunadamente ya tenemos la prueba del tamiz que nos ayudan a ver si va a tener ciertas enfermedades o ciertas cuestiones genéticas que podemos atender desde muy pequeños. En caso de que este tipo de afecciones no nos salgan en algún estudio previo, pues estamos checando de que el bebé o el menor no vaya teniendo desviaciones y empezar a tener conciencia de que hay muchas cosas para el bebé que no son adecuadas para ellos, como que estamos muy acostumbrados a ponerle zapatos. Sí, que eso es muy malo. El bebé debe de crecer sin zapatos, déjenlo caminar por el suelo descalzo, no le pasa nada. Es parte de su aprendizaje, tanto motora como psicomotriz, por estar en el ambiente, pero también le permite al pie crecer en un espacio adecuado y no encerrado. El que muchos pongan al bebé en una andadera también es un poco malo, porque el bebé como tal en la andadera no pisa de una manera firme, sino que pisa con los pies de lado o con las puntas, y eso va a hacer que el bebé empiece a tener también desviaciones en los huesos y en sus pies. O sea que también debemos de cuidar cómo caminan, cuál es su marcha. Así es, ¿sí? Si vemos que el niño empieza a tener, o que se le den las rodillas hacia afuera, o como si se hubiera bajado recién del caballo, por así decirlo, como se dice coloquialmente, pues hay que poner un poquito de atención el por qué el niño está caminando de esa manera. Igual si ven que el niño tiene las rodillas hacia adentro, también el ver el por qué lo está haciendo. Puede ser simplemente porque le gusta hacerlo, o puede ser porque realmente tiene una desviación en sus rodillas que le permita hacer ese tipo de afecciones que realmente están mal hechas. Y sobre todo que repercuten para toda la vida, ¿no? Sí, 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 porque una vez que el niño o el bebé se acostumbre a una marcha así, siempre va a estar con esa marcha y va a tener problemas en columna, en espalda, en cuello y en rodillas. Exactamente. Y ahora, ¿qué pasa cuando la conjunción rodillas, tobillo, pie no coincide, no es congruente? ¿Qué puede pasar si no tenemos en coordinación y sobre todo alineados rodillas, tobillos y pies? Pues va a haber un dolor insoportable empezando por las rodillas. El tobillo del pie regularmente, el tobillo del pie regularmente va a estar suelto y no va a tener un paso firme. Regularmente a estas personas les cuesta mucho trabajo dar un paso, les duele cada paso. Si son jóvenes, pues no van a poder correr porque no hay una conexión como tal congruente entre rodilla, tobillo y pie. Entonces, eso sí permite que no esté una evolución constante dentro de su caminar. Entonces también puede inclusive darnos ciertas características de caminar, cierto estilo y cierta forma, ¿no? Prácticamente no hay una forma en la que, podológicamente hablando, se pueda decir, tienes que caminar de tal manera. No la hay, pero sí hay condiciones en las que podemos llegar a ver en los pies donde nos puedan decir, está caminando mal. ¿Cuáles son esas condiciones? Se presentan por medio de callosidades o callos. Cuando un callo o una callosidad sale es porque hay algo mal en el pie.
una callosidad o un callo sale por un roce o una presión excesiva en un punto determinado. Si en ese caso está en la planta del pie o al borde de los pies, es porque el pie está pisando de más de ese lado y hay que poner una tensión específica en ese punto del pie para poder acomodar la marcha de la persona. ¿Cómo nos va a ayudar a reconocer, por ejemplo, esto que señala de no caminar derecho, dirían las abuelas y dirían las mamás, en el sentido de que, bueno, que a veces los zapatos los vemos inclinados hacia un lado, hacia afuera o hacia adentro? ¿Qué pasa en esos casos? Pues en ese caso estaríamos hablando que está caminando con una pronación o una supinación muy constante, que regularmente en casa no lo podemos notar porque se nos hace tan común verlo así, verlos así, que para nosotros es algo normal. Es importante cuando se note este tipo de afecciones ir con el profesional de la salud, en este caso nosotros como podólogos, para ver qué es lo que está pasando, si es pronación, supinación y poner atención especial en ese sentido. No, pues sí hay que poner atención especial. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en el caso de los juanetes? Los juanetes, los hallux valgus. El juanete también es una desviación del, del hueso del metatarso del pie, del primer dedo o del dedo gordo del pie, como coloquialmente se le llama, pero también viene por herencia, ¿sí? Quien tuvo abuelos, bisabuelos con juanete, lo más probable es de que sus demás parientes lo vayan a tener. Ahora vamos a incluirle un mal calzado, es parte fundamental para que vuelvan a salir los juanetes o salgan de los juanetes. Hay varias maneras de tratarlos. Quirúrgicamente hay dos maneras, la ambulatoria y la no ambulatoria. Y no quirúrgica, pues, está el tratamiento de las plantillas con implementos ortopédicos dentro de las plantillas para ir reduciendo la desviación del juanete. Ah, eso sí, entonces hay que estar al pendiente. ¿Y cuál sería la recomendación por el caso para unas mujeres, para unas muchachas que les gusta andar en zapato elevado? ¿Con qué frecuencia deben usar el zapato y qué tan recomendable es que lo usen diariamente? El tacón definitivamente no se debe de usar. O sea, no puedo yo recomendar algo que va a dañar la salud de los pies. Entonces, para nosotros es fundamental siempre decirles que el tacón es malo para la salud de los pies. Sí, se ven bonitas con sus tacones, les moldea su cuerpo, todo muy, muy, muy padre, pero todo al final de cuentas el cuerpo va a cobrar su cuota ya cuando estén más grandes y empiecen con problemas de rodillas, con juanetes, con dedos en garra. Entonces es muy malo, yo no lo recomiendo que lo usen. Si lo piensan usar, úsenlo en fiestas si quieren, ¿no? Un ratito y hasta ahí. Pero así como también es malo usar los tacones, también es malo usar los zapatos tipo flats, como se les llaman, los que no tienen suela, los que no tienen tacón, también son muy malos de usarlos. Por lo O mismo sea, de que no hay. agarraron los ¿Perdón? dos extremos, agarraron los dos Sí, extremos del calzado. sí, o usan uno o usan el otro, pero nunca quieren usar uno con un tacón de unos 4 centímetros de altura, 5 centímetros de altura, porque dicen que no lucen, no se ve bonito. En cambio, pues le quitan todo ese tacón y empiezan a pisar prácticamente en plano, pero con el pie encerrado. Entonces, eso empieza a llevar ciertas afecciones en el pie, porque sería muy diferente si pisáramos descalzos a pisar con los flats dentro de un zapato que no hace que se extienda el pie por completo o que se amolde al terreno en el que estamos pisando. Eso sí, pero aparte de eso también hay cosas interesantes. En las jovencitas, sobre todo desde que son quinceañeras, también se acostumbran a usar este tipo de calzado. ¿Qué consecuencias puede tener a la larga, al paso de los años? Eh, pues dolor de rodillas, desgastamiento de la articulación de la rodilla, mmm, hallux valgus, lo que viene siendo el juanete, dedos en garra
y uñas enterradas, es lo que ocasiona un tacón, por así decirlo. Sí, en el caso de los flats, ocasiona desgastamiento de las rodillas y ocasiona dedos en garra. Ahí sí podemos quitar lo que son uñas enterradas y los conotes. ¿Cómo escoger un buen calzado? ¿Qué características debe tener el calzado para que sea un calzado saludable para nosotros? Las condiciones de un calzado debe de ser en cuestión de que no debe de ser puntiagudo, debe de ser tipo ovalado, ¿sí? Donde tenga unos 4 o 5 centímetros de altura, ¿sí? Donde la plantilla que tiene el zapato, que la plantilla interna con la que viene convencionalmente, no tenga bordes ni internos ni externos, ni frontales ni dorsales. Y una manera muy fácil de saber si el zapato te puede quedar o no quedar es poner el zapato, meter el zapato hasta que choque con la punta del pie, y si introducimos el dedo índice por detrás del zapato y entra correctamente, quiere decir que sí cabe el pie en el zapato. Ahora, ¿cómo sabemos cuál es la horma adecuada para nosotros? Dependiendo del tipo de pie, podológicamente hablamos de 3 a 4 tipos de pies que hay, que es el griego, el egipcio, el polinesio y el cuadrado. Cada tipo de pie depende de una horma específica de zapato, pero como tal, el pie está diseñado para ser libre, es un todoterreno, se adapta a cualquier terreno estando sin zapato. Que nosotros lo hayamos acostumbrado a estar encerrado es diferente, pero si nos ponemos a qué tipo de horma en estos momentos está diseñado el pie, pues habría que valorarlo y decir qué tipo de pie es para saber cuál es el zapato un poquito más perfecto para él. ¿Qué le parece si vamos a una pequeña pausa y regresamos para seguir platicando de los beneficios y sobre todo de cómo cuidar el pie? También para que nos diga qué podemos hacer y a dónde podemos acudir si presentamos algún tipo de este tipo de problemas. Vamos a una pausa y regresamos. Si está usted y quiere un comentario o tiene alguna opinión, puede escribirnos en nuestras redes sociales. Si le gustó el tema y si le gustó el programa, puede darnos un like y darnos un seguimiento aquí en www.radiorrmx.com. Regresamos. Hola, te saluda Susi Ponce, especialista en temas de comunicación y liderazgo, imagen pública consciente y coaching con PNL. Y para mí es un placer invitarte todos los martes a las 9 de la noche, tiempo de México, para capitalizar tu ser en R&R Online. ¿Cuándo has visto una veladora debajo de la cama? Yo no. ¿Y tú? Atrévete a brillar. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jesús Cardosa, psicólogo con más de 19 años de experiencia en el área clínica y en las valoraciones psicológicas. Actualmente CEO de Cardosa Consultores, y me gustaría invitarte al programa de Cardosa al micrófono todos los martes a las 7 de la tarde en R&R Radio. No se pierdan Fundela Marketing and Design todos los martes de 6 a 7 de la tarde, donde tenemos noticias, tenemos novedades, tenemos entrevistas, todo lo que es el mundo de marketing y de diseño de todas las marcas del mundo mundial. No te lo puedes perder, porque a veces tenemos invitados especiales y aparte tenemos cápsulas de información para los empresarios, y no puede faltar siempre los análisis creativos que siempre hacemos de todas las marcas que existen. Entonces no se lo pierdan, estamos al pendiente y recuerden, créala, fundela e innovala, todos juntos aquí en el mundo de diseño. Nos vemos. Hola, buenos días, te saluda tu amigo Bigman, donde te invito a sintonizar esta maravillosa estación de nombre RYRMX.com, donde yo soy experto en ayudarte a decidir y elegir de manera asertiva ante una problemática de educación financiera, relaciones de pareja, estrés y ansiedad. En este maravilloso programa hacemos entrevistas y te compartimos el contexto de algunos libros de desarrollo humano que podrán cambiar tu vida el día de hoy, si así lo decides y eliges. Muchas gracias por sintonizarnos 4:15 AM y retransmisión 3 PM. ¡Hey, tú! ¿Sí tú? ¿Te han dicho que es la oveja negra de la familia?
que no encajas en ella y que siempre eres el rebelde en todas las formas posibles? Bueno, si es así, te invitamos a escucharnos todos los sábados en vivo a las 10 de la mañana y en repetición los miércoles también a las 10 de la mañana. Somos Ovejas Negras y nos juntamos cada semana en nuestro podcast La Oveja Negra. Te esperamos. Hola mis queridos revolucionarias y revolucionarios. Soy su amiga Vero Rodríguez y los quiero invitar todos los jueves en punto de las 7 de la noche a que escuchen nuestro programa Revolución Rosa por R&R Radio Online. En este espacio te quiero compartir mi experiencia como mujer, como mamá, como emprendedora, como maestra, las cosas que me apasionan, lo que creo que vale la pena compartir contigo y lo que voy aprendiendo durante el camino. Te prometo que este espacio nos servirá de reflexión y donde saldremos como unas personas más congruentes, más felices, más renovadas. Los esperamos. Bueno, regresamos a su programa de personalidades empresariales. Estamos con Claudio Flores Herrera, que es podólogo del Centro de Cuidado del Pie, y nos está explicando y nos está dando a conocer, bueno, qué cuidados debemos de ponerle a estas partes de nuestro cuerpo que muchas veces no tomamos en cuenta. Bueno, la primera pregunta y la más clara, ¿dónde podremos encontrar a Claudio para un diagnóstico, un tratamiento sobre algún problema que se nos presente? Sí, yo estoy ubicado en calle Gómez Palacio, número 930, entre Hidalgo y Zaragoza. El número de teléfono es el 618-278-6280. Otra vez, por favor, por si hay alguien que se le fue algún número. Sí, 618-278-6280. Bueno, ¿qué tipo de problemas podemos consultar o qué tipo de diagnóstico podemos ir si se nos presenta algún problema? Cualquier problema, cualquier padecimiento que tenga que ver con la parte inferior del cuerpo humano, en este caso de la cadera a la punta de los dedos del pie, aquí nosotros lo checamos, lo valoramos y le damos alguna solución. Ahora bien, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de uñas enterradas, que también me imagino es un problema frecuente? Las uñas enterradas, pues, es el pan nuestro de cada día. Yo creo que la mayoría de los duranguenses padecemos. Hay varias maneras de tratarlas. La principal es llegar con el podólogo, me la desentierra y listo. Regreso cada vez que se me esté enterrando, ¿sí? El otro tratamiento vendría siendo poner algún tratamiento como una ortonixia, que son como brackets en la uña, donde vamos modificando el crecimiento de la uña poco a poco hasta terminar de corregir la uña por completo y que crezca de una manera adecuada. Y la otra solución es una solución que es quirúrgica, que se le llama matrixectomía unguial, donde se elimina el pedazo de la uña para que ya no siga saliendo y ya no tenga por qué volverse a enterrar. Ese tratamiento va garantizado ya de por vida. Ahora bien, ¿qué otro tipo de problemas se pueden resolver que lleven inclusive, como bien lo señala, que puede darse inclusive hasta una cirugía en el pie? Bueno, para tratar posibles amputaciones, nosotros también aquí tratamos lo que son úlceras, problemas de gangrena en el pie, los típicos ojos de pescado, que también pueden llegar a ser un problema mayor en lo que son los pies diabéticos, también lo tratamos nosotros. El 80% de los pacientes que vienen con necrosis o con úlceras, salvamos a que no lleguen a una amputación, les salvamos lo que son las extremidades del miembro para que no llegue a hacer una amputación. Entonces, aquí pudiéramos decir que una persona con diabetes es proclive a este tipo de problemas y a la primera señal, lo inmediatamente que acudan con ustedes para que esto no se agrave. Así es. Regularmente el paciente diabético debe tener más atención en sus pies porque es cuando empiezan a perder una sensibilidad. Ya no sienten dolor, ya no sienten cosquilleo, ya no sienten nada en lo que son los dedos de los pies, en la planta de los pies. Entonces, por lo cual
si llegan a presentar alguna alteración como una ampollita, algún callito que no había estado, cualquier otro padecimiento, acudir inmediatamente para que no pueda llegar a ser un problema mayor al que ya tiene. O sea, efectivamente, como bien lo señala, al primer síntoma, ahora sí que a la primera observación que veamos que hay algo que no está bien, inmediatamente acudir para revisar los pies. Así es. Y en este sentido, bueno, ¿qué recomendaciones para una persona con diabetes con respecto a sus pies? ¿Qué es lo que debe de cuidar? En primero, como tal, como paciente diabético, cuidar su alimentación, seguir el alineamiento de su medicamento que se le está dando. Y al respecto del cuidado de los pies, como ya se mencionó anteriormente, tener cuidado con que no salgan alteraciones desconocidas a las que ya se tenían, ¿sí? Todos los días estarse checando los pies, que no haya alguna ampollita, alguna fisurita, alguna heridita que pueda llegar a ser proclive a una infección, alguna gangrena, alguna amputación. Estarse lavando los pies con agüita tibia, calientita, que no les dañe y que tampoco no sea tan caliente para que no les irrite, tampoco que no sea tan fría para que no se lleguen a enfermar, pero sí con agua tibiecita. Si bien no se quieren bañar todos los días, mínimo sí estarse limpiando los pies todos los días con agua tibiecita para poder ver que no tengan alguna alteración que vaya a perjudicar en sus pies. ¿Qué tanto recomienda el uso de talco? El uso del talco, buena pregunta. La mayoría de las personas tenemos el desconocimiento y creemos que ponernos el talco directamente al pie es lo mejor, ¿sí? O dejar el talco en el zapato y meter el pie es lo mejor. El talco como tal es muy bueno sabiéndolo usar adecuadamente. ¿Cómo se usa un talco convencional, un talco comercial? Normalmente es ponerlo en la noche en los zapatos y en la mañana retirarlo, quitarlo, tirarlo. Es lo mejor que se puede llegar a hacer con el talco. No dejarlo en los pies, no dejarlo en los zapatos. Ahora, otra cosa que se ha puesto de moda es de repente usar zapatos sin calcetines. ¿Qué tan recomendable es hacerlo o qué tipo de calcetines hay que usar? Pues, bajo mi opinión, es muy malo utilizar lo que son zapatos sin calcetines. Regularmente los jóvenes los están usando así, pero es porque tienen una mala desinformación. Sí, regularmente ese tipo de zapatos llevan como una media, por así decirlo, sí, para que no se note que llevan el calcetín, pero muchos no compran ese tipo de medias y empiezan a usarlos sin calcetas. Eso es malo. ¿Por qué? Porque hay que recordar que el zapato normal o el zapato convencional tienen bordes internos donde tienen costuras que pueden dañar la piel de la persona, ¿sí? Y pueden empezar a tener alteraciones como dermocomicosis, hongos en los pies, que empiezan a llegar desde una simple sudoración, un mal olor o hasta posibles irritaciones en la planta del pie por no usar calcetas. Ahora, el otro asunto también es el uso frecuente del calzado. ¿Qué pasa cuando solamente tenemos un par y a veces no inclusive usamos tenis, que es calzado sintético, no lo lavamos? ¿Qué pasa en esos casos? El estar usando constantemente un tipo de zapato todos los días, digo, lo convencional sería estar rotando el calzado, un zapato diferente diario, pero como no se puede, por cuestiones ya sea económicas, etcétera, lo que podemos hacer es desinfectar el calzado. Hay desinfectantes de calzado en aerosol donde se ponen en las noches, ¿sí? Y ya para en la mañana ya lo puede volver a usar sin problema alguno. Es también el uso del talco. El talco está diseñado para eso, para desinfectar el calzado, ¿sí? Por eso mismo no hay que dejarlo en el zapato, porque ya las partículas del talco ya atraparon lo que son las bacterias. Entonces hay que tirarlo para que esas bacterias no se nos contagie a nuestro pie.
¿Y qué pasa de repente, por ejemplo, cuando hay una infección o hay ahora sí hongos en el pie? ¿Qué tan probable es o cómo debemos de cuidar para que esto no se vaya a otras partes del cuerpo? Inicialmente, pues no tocarse, ¿sí? Porque al momento de tocarse somos muy propensos a me rasco y ya me estoy rascando en otra parte del cuerpo y eso va a hacer que ese hongo ya esté en otra parte de nuestro organismo. Esa es una. La otra es no automedicarse, ¿sí? Tenemos la costumbre de decir, me huele el pie, voy y compro una pomadita a la farmacia para ponérmela y ya con eso voy a tener. Y después de tiempo no se quita el mal olor, no se quita la sudoración, no hay mejoría. Es cuando ya empeoraron el problema, ya es cuando van con algún profesional, ya vienen con nosotros, y es cuando tenemos que dar un tratamiento un poquito más agresivo, porque el que usaron no fue el indicado para su enfermedad, y lo que hicieron es hacer inmune al hongo a ciertos medicamentos. Entonces, ya ahí es cuando tenemos que dar un tratamiento un poquito más agresivo, en cuestiones de que tenemos que tomar ya medicamento. Cuando se hubieran ido anteriormente, hubiera sido con un medicamento puesto, ligero, sin necesidad de gastar tanto. ¿Y qué pasa, por ejemplo, también con las recomendaciones que nos hacen en vacaciones de no andar descalzos en áreas comunes, sobre todo en las duchas, en las albercas, precisamente para evitar este tipo de contagios? Bueno, es independiente, porque así usted se ponga sus guaraches en las duchas, el guarache se va a contaminar de lo que ya esté ahí, ¿no? Y usted va a poner su pie en los guaraches, entonces la contaminación va a ser igual, ¿sí? Aquí lo que sí hay que tener mucho cuidado es de que cuando vayamos en vacaciones, que vayamos a hoteles o en casas, lo que sea que no sea nuestro ambiente que nosotros conocemos o que nosotros tenemos limpio, es llevar ahora sí que pues no son medicamentos, es como un Sprite que protege al pie de infecciones, por así decirlo, como un repelente para infecciones, ¿sí? También hay cierto tipo de talcos que usted se los puede poner que sí van directamente a la piel, que lo protege de ese tipo de infecciones y que hay que estar lavando constantemente el pie al finalizar el día únicamente, pero hay que protegerse con eso. Y las indicaciones nos las da un profesional, un podólogo profesional, al que vayamos y que nos dé el diagnóstico correcto para no automedicarnos y no copiar, sobre todo, las situaciones que tengamos de nuestra salud. Así es, muchas de las veces confiamos en lo que hasta la televisión nos dice, ¿no? De que hay medicamentos que te dicen que en 8 semanas se quita el hongo de las uñas de los pies, lo compran, ven que no es cierto, y es cuando ya quieren ir con un profesional, y es cuando dicen, oye, pero pues es que a mí me dijeron, pues no, o sea, son diferente tipo de afecciones, diferente tipo de patologías, diferente tipo de enfermedades que se tratan de una manera muy diferente, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado en eso, en lo que escuchamos en la televisión, y siempre ir con alguien confiable, con algún experto, a que te pueda dar una orientación o un tratamiento ya adecuado hacia tu problema. Bueno, Claudio, pues aquí el tiempo es un poco cruel porque siempre nos cortan lo más interesante de la plática, pero sí quisiéramos hacer el compromiso de que esta no sea la primera vez que estás con nosotros, sino que también pudiera estar en programas subsecuentes, sobre todo, para ir viendo también esos detallitos que se requieren para el cuidado de esta parte de nuestro cuerpo que muchas veces la olvidamos o que no queremos tocarla o que no nos gusta. A veces nada más queremos ver, que a veces nada más nos queremos ver la cara en el espejo y no queremos ver otras partes del cuerpo. Hay personas que no queremos ver la barriga o las piernas o los pies, entonces, en este sentido, sí hacer el compromiso de hacer programas subsecuentes en nuevas ediciones donde veamos problemas ya específicos y situaciones específicas en los que se pudieran presentar y en los cuales un profesional de podología nos puede ayudar y nos puede orientar al respecto. Encantado con su invitación. En el momento que usted y su público gusten, haremos una plática más extensa, ya más personalizada de qué tratamiento o qué problemas gustarían que se tratase
y explicarlo adecuadamente con todas sus dudas. Ahora sí, si quisiera repetirnos dónde los podemos localizar y qué problemas podemos ir a quien nos revise y sobre todo que nos dé una orientación para solucionarlos. Sí, estoy en calle Gómez Palacio, número 930, entre Hidalgo y Zaragoza, zona centro, Durango. El número de teléfono es el 618-278-6280. Cualquier público puede llegar a atenderse, desde bebés hasta adultos mayores. ¿Sí? No importa si son diabéticos o no diabéticos, simplemente importa que quieran tener un cuidado esencial y adecuado en la salud de sus pies. Podemos llegar desde un corte de uñas hasta una cirugía de pie. Así es. De acuerdo a las necesidades que traiga la persona y de acuerdo sobre todo también a la prevención de problemas que pueden verse en situaciones más graves. O simplemente si se quieren consentir su pie con un masaje reflexológico en el pie, también se puede, también tenemos ese servicio. Excelente, pues muy bien, Claudio, muchísimas gracias. ¿Algún mensaje para todas aquellas personas que han estado con nosotros el día de hoy aquí en Personalidades Empresariales? Pues únicamente que tengan mucho cuidado con sus pies, que se los estén checando, que se los estén revisando y que no dejen que una cosita que ustedes puedan llegar a decir es mínima se convierte en algo peor y pueden llegar a una posible amputación. Bueno, pues muchísimas gracias. Agradecemos a Claudio Flores Herrera del Centro del Cuidado del Pie todas aquellas indicaciones y sugerencias que nos ha dado, pero también no deje de visitarlo. Si presenta alguna complicación, algún problema o tiene alguna duda al respecto, puede acudir directamente a su consultorio. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Síganos en nuestras redes sociales. Si gusta darnos like, lo con gusto aceptamos y sobre todo comparte este video si hay personas interesadas en también en ver este cuidado de los pies. Muchísimas gracias, Claudio, muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias, José, hasta la próxima. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos, que tengan ustedes un muy buen día. Hasta luego. Sumérgete en la tradición y el sabor auténtico de México con Mezcal Vodamtam. Como productores y envasadores orgullosamente mexicanos, embotellamos el mezcal artesanal elaborado por indígenas del Mezquital, promoviendo su calidad y tradiciones. Cada botella captura la esencia de nuestra cultura, fusionando sabor y herencia en una experiencia única. Descubre más en mezcalvodamtam.com.mx. Para más información o pedidos, contáctanos vía WhatsApp al 618-167-6218, que con gusto te atenderemos. La radio que lo tiene de todo ya está aquí. Ya está aquí. R&R, la estación en línea que te acompaña donde quiera que vayas. Música variada, talk shows, información de espectáculos, horóscopos y los temas que más te interesan. Además, entrevistas exclusivas con personas destacadas. Sintonízanos desde cualquier parte del mundo. Instala nuestra app y llévanos contigo. R&R, siempre conectados, siempre contigo.